Museo del Prado es una de las pinacotecas más completas del mundo. De entre 10.000 obras que contiene aproximadamente, solo una séptima parte está expuesta por limitaciones de espacio. Entre todas ellas, las de Diego de Velázquez ocupan un lugar predominante gracias a su indiscutible aportación a la historia de la pintura. Diego de Silva y Velázquez nace en Sevilla en 1599. A los 12 años se inscribe en el taller de pintura de Francisco Pacheco, quien sería una influencia decisiva en su vida en muchos aspectos. En 1623 Pacheco consigue que Velázquez retrate a Felipe IV. Las puertas de la corte se abren al talentoso joven y despega una de las carreras artísticas más prodigiosas de la historia de la pintura. Ya en la corte se produce otro acontecimiento fundamental. La visita y la relación personal entre Velázquez y el gran Peter Paul Rubens determinan la forma en que el pintor afronta su obra de esos años y evoluciona. A este periodo corresponde el Triunfo de Bacon, también conocido como Los Borrachos. Aquí puede apreciarse tanto la influencia de Caravaggio como la del español Rivera, además de la del propio Rubens. En 1629, y por consejo de Rubens, Velázquez viaja a Italia. Allí pinta y aprende. Produce, entre otras obras, La fragua de Vulcano, en un estilo clasicista barroco, pero sin rastros del tenebrismo habitual en esta corriente. El sevillano centra la narrativa en los gestos y las expresiones. La influencia de Miguel Ángel se muestra en un creciente interés en las figuras desnudas. Tras su determinante estancia en Italia, Velázquez regresa a la corte de Felipe IV. Su estilo es ahora mucho más luminoso y concede una gran relevancia al color. La rendición de Breda o las lanzas es un encargo de Felipe IV al pintor. Destaca la equilibrada composición de la obra, la combinación entre paisaje y personajes en primer plano, y como Velázquez focaliza un momento histórico en la humanidad de los personajes, alejados de la solemnidad habitual en estos casos. El propio autor figura en la imagen, el último a la derecha del cuadro. Velázquez fue un magnífico observador de su entorno y retrató a muchos personajes de la realeza. Los bufones componen una parte importante de su producción y Pablo de Valladolid es uno de los más representativos. Esta obra gustó especialmente a Edouard Monet.
cuando visitó España 2 siglos después. Monet describió a Velázquez como el pintor de pintores y calificó este cuadro como el trozo de pintura más asombroso jamás realizado. El cuadro también se conoce como retrato de un actor célebre en tiempos de Felipe IV. En la corte se suceden acontecimientos que terminan afectando a la cómoda posición de Velázquez, sobre todo la muerte de Pacheco, pero también la de Isabel II y del primogénito del rey a los 17 años. Durante esta etapa produce obras como Príncipe Baltasar a caballo, retratos de santos como San Antonio y San Pablo y la Coronación de la Virgen. La Coronación de la Virgen fue pintada por Velázquez para el oratorio de la reina Isabel de Borbón, esposa de Felipe IV. La pintura es excepcional dentro de la trayectoria del autor por la naturalidad y sobriedad que imprime al tema religioso, algo poco habitual en el barroco. Velázquez abandona de nuevo España rumbo a Italia. A esta época se tendía a atribuir sus 2 pinturas de la Villa de Médicis. Obviamente corresponden a alguno de sus 2 viajes a Italia, dado que en ambos estuvo hospedado allí. El consenso habitual era situarlos en el segundo, debido a que la técnica empleada resulta demasiado avanzada para esos años. Sin embargo, los últimos estudios científicos determinan que Velázquez los pintó en el primer viaje. Velázquez regresa a España en 1651 para integrarse de nuevo en la vida de la corte. Sus últimos años son los más memorables en una trayectoria ya sin parangón. La familia de Felipe IV o Las Meninas es seguramente la obra definitiva del pintor sevillano. La cercanía de Velázquez con la familia real es tal que el taller en que se dibujó el cuadro era el antiguo aposento del príncipe Baltasar, fallecido 10 años antes. Esa proximidad queda perfectamente reflejada en una obra que satisfizo plenamente al monarca. La escena presenta el momento en que la infanta Margarita llega al estudio de Velázquez para ver trabajar al artista. Tres años antes de su muerte, Velázquez pinta la que es la última de su larga serie de obras maestras de la pintura. Las hilanderas ha estado rodeada de misterio durante mucho tiempo. Fue considerada hasta hace poco como la representación de una escena cotidiana, pero en realidad se trata de un tema mitológico, la fábula de Aracne. Un modelo pictórico, al igual que Las Meninas, producto del aprendizaje que el magistral pintor realizó a lo largo de toda su vida y dio sus mejores frutos en los últimos años. Si al terminar el recorrido por las salas de Velázquez, el visitante quiere seguir descubriendo el arte español, puede continuar con el Museo Thyssen-Bornemisza y el Reina Sofía, ambos a pocos minutos andando del Prado. Si prefiere pasear al aire libre, tiene varias opciones. Puede visitar el Parque del Retiro, el Jardín Botánico o caminar por el Paseo del Prado hasta la Fuente de Cibeles, otro símbolo de Madrid.